Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todo día yo me levanto a la 1:30 para preparar el mensaje y lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Cuando Pablo se entregó a Dios. Entrega. ¿Qué le dice a usted esta palabra? En términos literales, entrega se define como algo que se cede a otra persona. También significa rendir algo que le ha sido entregado. Esto puede incluir sus posesiones, poder, metas y hasta su propia vida. Los cristianos de hoy en día escuchan mucho acerca de la vida entregada. Pero, ¿qué significa exactamente? La vida entregada es el acto de devolver a Jesús la vida que le ha dado a usted. Ese del control, los derechos, el poder, la dirección y todas las cosas que usted hace y dice. Es renunciar a su vida y ponerla en la mano de Jesús para que Él haga con ella como Él desee. Jesús mismo vivió una vida entregada, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Yo no busco mi gloria. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 50. Cristo nunca hizo algo por sí mismo. Él no se movió ni dijo palabra alguna sin ser instruido por el Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 28 y el 29. La entrega completa de Jesús al Padre es un ejemplo de cómo todos debemos vivir. Usted diría, Jesús era Dios encarnado. Su vida fue de entrega antes que Él viniera al mundo. Pero la vida entregada no es impuesta sobre nadie, incluyendo a Jesús. Cristo habló estas palabras como un hombre de carne y sangre. Después de todo, Él vino a la tierra a vivir, no como Dios, sino como un ser humano. Él experimentó la vida de la misma forma como nosotros la experimentamos. Y así como nosotros tenía su propia voluntad, Él escogió entregar completamente esa voluntad a su Padre. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y el 18. Jesús nos decía, no se equivoquen. Este acto de mi propia entrega está totalmente en mi poder para hacerlo. Estoy escogiendo entregar mi vida y no lo estoy haciendo porque algún hombre me dijo que lo hiciera. Nadie está tomando mi vida. Mi Padre me dio el derecho y el privilegio de entregar mi vida. Él también me dio la elección de pasar esta copa y evitar la cruz. Pero yo eligió hacerlo por amor y entrega total a Él. Nuestro Padre Celestial nos ha dado a todos este mismo derecho, el privilegio de escoger entrega nuestra vida a Él. Nadie está obligado a entregar su vida a Dios. Nuestro Señor no nos hace sacrificar nuestra voluntad y devolver nuestra vida a Él. Él libremente nos ofrece la tierra prometida llena de leche, miel y frutos.
pero podemos elegir no entregar a ese lugar de plenitud. La verdad es que podemos tener tanto de Cristo como deseamos. Podemos entrar tan profundo en Él como escojamos, viviendo completamente por su palabra y dirección. El apóstol Pablo sabía esto y él escogió seguir el ejemplo de Jesús, el de una vida entregada. Pablo fue uno que odiaba a Jesús, un perseguidor, otro justificado de los cristianos. Él decía que libremente respiraba odio hacia los seguidores de Jesús. Él era también un hombre de gran voluntad propia y ambición. Pablo era muy bien educado, habiendo sido adiestrado por los mejores maestros de sus tiempos, y era un fariseo, uno de los más celosos de los líderes religiosos judíos. Desde el principio Pablo estaba dirigiéndose hacia su éxito. Él tenía la acepción de los líderes religiosos de esos días y él tenía una misión muy clara con apoyo y honores de sus superiores. Si verdaderamente él tenía toda su vida planificada, conociendo exactamente hacia dónde se dirija, Pablo se sentía seguro de que él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor tomó a este hombre que se hizo a sí mismo otro determinado y otro dirigido, y lo hizo un ejemplo brillante de una vida entregada. Pablo se hizo una de las personas más dependientes de Dios, llena de Dios y dirigidas por Dios en toda la historia. Ciertamente Pablo hizo de su vida un modelo para todo aquel que desee vivir una vida completamente entregada a Cristo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En el 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16. El apóstol estaba diciendo: si deseas saber lo que convenía vivir una vida entregada, mira mi vida. Ha puesto en tu corazón entrar en una relación más profunda con Cristo. Aquí está lo que puedes anticipar para poder existir. Pablo sabía que no había muchos que estarían dispuestos a seguir su ejemplo, pero su vida es un patrón para todos aquellos que escogen la vida entregada total. Dios comienza el proceso tumbándonos de nuestro caballo. Esto lo sucedió literalmente a Pablo. Él iba en su camino muy seguro, cargado hacia Damasco. Cuando una luz cegadora vino del cielo, Pablo fue tirado al suelo, temblando. Entonces una voz del cielo le habló, diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4. La palabra llevaron a Pablo a un incidente que tomó lugar. Varios meses atrás, de repente, este honrado fariseo entendió por qué su conciencia se perturbaba dentro de él. Pablo había pasado muchas largas noches de disturbio, plagas, con confusión y desasosiego, porque él había visto algo que lo hacía hecho temblar hasta lo más profundo. Todo eso ponía al descubierto el vacío en la vida de Pablo. El más devoto de los fariseos se dio cuenta que estaba poseída
algo que él no tenía. Pablo estuvo cara a cara con un hombre que se había entregado por completo a Dios, y eso hacía que Pablo se sintiera miserable. Probablemente pensó, he sido adiestrado por años en las escrituras. Sin embargo, este hombre rústico habla la palabra de Dios con autoridad. Él teniendo hambre de Dios toda mi vida. Pero Esteban tiene el mismo poder del cielo aún muriéndose. Él claramente conoce a Dios como nadie que yo jamás haya conocido. Aún así, yo he estado persiguiéndole a él y a sus semejantes. Pablo sabía que algo faltaba en su vida. Tenía conocimiento de Dios, pero no tenía revelación. Como Esteban, ahora de rodillas y temblando, escuchó estas palabras del cielo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 5. Era una revelación sobrenatural. Y estas palabras pusieron el mundo de Pablo al revés. En ese momento yo pienso que Pablo debió estar tirado en el suelo por horas, llorando, diciendo, no he comprendido nada. Pasé todos esos años de educación y estudio haciendo buenas obras, pero todo este tiempo he estado en el camino equivocado. Jesús es el Mesías, él vino, y perdí la oportunidad de conocerlo. Ahora todos esos pasajes en Isaías tienen sentido. Eran acerca de Jesús. Ahora me doy cuenta de lo que Esteban poseía. Él tenía un conocimiento íntimo de Cristo. La escritura dice que temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Capítulo 9, versículo 6. La conversión de Pablo fue una obra dramática del Espíritu Santo. Y qué hombre tan difícil para que se convirtiera era este. Era el perseguidor del pueblo de Dios. Su testimonio sería un poderoso y irrefutable testimonio para el Evangelio de Jesucristo. Seguramente Dios usaría a Pablo en formas increíbles. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. Ahora trate de imaginarse a Pablo. Este fariseo buen educado, ahora estaba pasmado, y ciego. Tuvo que ser llevado a la ciudad por sus amigos. Todo en su vida parecía derrumbarse. Pero la realidad era que Pablo era llevado por el Espíritu Santo a una vida entregada. Cuando él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su corazón estaba gritando, Jesús, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo conocerte y graciarte? Nada más me importa. Todo lo que ha hecho en la carne es estéril. Ahora tú eres todo para mí. Pablo pasó los próximos 3 días ayunando y orando. No obstante, no vino palabra del cielo. Él le había enseñado y predicando a otros, pero nada de lo que había aprendido le podía ayudar ahora. Él estaba completamente impotente. Puede haber orado. Oh Dios, ha puesto un gran deseo en mí de conocerte. Por favor, muéstrame qué debo hacer. Estoy tan ciego y confundido que ya nada tiene sentido. Le digo a cada seguidor devoto de Jesús, tome nota de esta escena. Aquí está el patrón de una vida entregada. Cuando usted decida entrar más profundo con Cristo, Dios pondrá a un Esteban en su camino. Él lo confrontará con alguien cuyo semblante brilla con Jesús.
Esta persona no está interesada en las cosas del mundo. A él no le importan los aplausos de los hombres, a él solo le importa agradarle a Dios y su vida. Pondrá al descubrimiento su comprensión y conformalidad, trayéndole una profunda convicción. Como Pablo, usted sentiría su bancarrota. Usted se daría cuenta que no importa cuántas obras piadosas haya hecho, usted no alcanzó a Jesús y usted terminaría en un callejón sin salida, pasmado, sin dirección, incapaz de hacer sentido de toda revelación pasada. Pero todo ocurrirá porque Dios lo ha permitido. Él lo lleva a usted a un lugar de total impotencia. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 y el 16. A Pablo se le prometió un ministerio fructífero, pero él tenía que pasar por grandes sufrimientos para llevarlo a cabo. El tema de sufrimiento es amplio, el cual incluye muchos tipos diferentes de dolor, agonía física, angustia mental, angustia emocional y dolor espiritual. Según las escrituras, Pablo experimentó cada uno de estos. Él sufrió un ajugón en su carne, náufragos, aprediamientos, golpizas y robos. Él enfrentó rechazos, burlas y murmuraciones maliciosas. Él soportó todo tipo de persecuciones y hubieron momentos en que se sintió perdido, confundido e incapaz de escuchar de Dios. Este patrón de sufrimiento en la vida de Pablo no sería experimentado por todos los que buscan tener una vida entregada, pero de alguna forma cada creyente devoto va a tener sufrimiento y existe un propósito detrás de todo esto. Usted ve el sufrimiento es una área de la vida sobre el cual no tenemos control. Es la fuerza donde aprendemos a entregarnos a la voluntad de Dios. Yo llamo a tal sufrimiento la escuela de la entrega. Es un lugar de adiestramiento donde, como Pablo, caemos sobre nuestros rostros y terminamos llorando, Señor, no puedo con esto. Él nos responde, bien, yo me encargaré, entrégate a mí por completo tu cuerpo, alma, mente, corazón, todo. Confía en mí plenamente. Si entrar en el camino de entrega total, usted sufría mucho más que el cristiano promedio y conformista. Si un creyente conformista sufre, sería para su propio beneficio. El Señor estaría usando el dolor para apartarlo de un pecado en particular. Y nadie más se beneficiaría de sus lesiones. Pero si usted desea una vida entregada, su sufrimiento eventualmente sería de gran consuelo para otros. Pablo declara, bendito sea el Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de tal manera que abundan en nosotros las aflicciones,
de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. Las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En el 2 de Corintios capítulo 1, los versículos 3 hasta el 6. Pablo está hablando aquí del sufrimiento que es permitido por Cristo. Nuestro Señor permite tal dolor en nuestras vidas para hacernos testigos a otros de su fidelidad. Él desea probarse a sí mismo como el Dios de toda consolación. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3. Nuestro sufrimiento no es solo para llevarnos a una entrega total a su voluntad, sino que es también para vuestra de otros, consolación y salvación. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5. Sencillamente expresado, los ministerios más grandes de consuelos vienen de nuestros grandes sufrimientos. Pablo no tenía otra ambición, ninguna otra fuerza que lo llevara en la vida que esta, ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Cuanto estemos delante de Dios en el día del juicio, no seremos juzgados por nuestros ministerios, logros o número de convertidos. Solo habrá una medida de éxito. En ese día estaban nuestros corazones completamente rendidos a Dios. Hicimos a un lado nuestra voluntad y agenda y tomamos los de Dios, nos rindimos ante la presión de nuestros compañeros y seguimos la muchedumbre o buscamos estar a solas con Él buscando dirección. Corríamos de seminario en seminario buscando el propósito en la vida o encontramos nuestra plenitud en Él. Están satisfechos con lo que tienen. Siempre están mirando hacia el futuro, pensando si solo hiciera esto o tuviera aquello, sería feliz. Pero su satisfacción nunca llega. Contentamiento fue una gran prueba para la vida de Pablo. Después de todo, Dios le dijo que lo usaría con poder. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos capítulo 9 versículo 15. Cuando Pablo primero recibió su comisión, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Capítulo 9 versículo 20. El apóstol se hizo más valiente con cada sermón, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Capítulo 9, versículo 22. ¿Qué pasó después? Los judíos resolvieron en consejo matarle. Capítulo 9, versículo 23. Tanto así para el llamado de Pablo de predicar a los hijos de Israel. No solo rechazaron su mensaje, sino que también planearon matarlo, que comenzó tan desastroso para un ministerio que Dios dijo que sería poderoso. Pablo entonces decidió que iría a Jerusalén a conocer a los otros discípulos de Jesús, pero todos le tenían miedo. No creyeron que fuese discípulo. Capítulo 9, versículo 26. Ahora Pablo sufrió un rechazo mayor. Sus propios hermanos en Cristo se alejaban de él.
Finalmente Pablo oracionó, por lo menos puedo alcanzar a los gentiles. Sin embargo, cuando un gentil prominente, Cornelio, buscó a un predicador que compartiera el evangelio, con él no preguntó por Pablo. En su lugar, se fue y buscó a Pedro. Sin duda alguna, Pablo oyó de los reportes gloriosos que salían de la casa de Cornelio. El Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles. El Señor les había revelado a Cristo a ellos. Después Pablo tuvo que sentarse en la conferencia de Jerusalén mientras Pablo declaraba: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya sí hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Capítulo 15, versículo 7. Aparentemente Dios había determinado que el avivamiento entre los gentiles vendrá a través de otro. Que Pablo supiera, estaría marginado, observando lo que ocurría. ¿Qué cree usted que pasó por la mente de Pablo mientras experimentaba estas cosas? La verdad es que a través de todo, la desilusión, el dolor, las amenazas en su vida, Dios estaba enseñándole algo crucial a su servo. Pablo estaba aprendiendo a estar contento un paso a la vez. Más tarde, cuando Pablo predicó en Antioquía, su mensaje fue disputado por los líderes judíos. Así que Pablo declaró: he aquí nos volvemos a los gentiles. Capítulo 13, versículo 46. Pablo predicaba a los que no eran judíos ahí y se convirtieron en grandes números. Y la palabra del Señor se difundiría por toda aquella región. Hechos capítulo 13, versículos 48 y 49. Sin embargo, antes que Pablo pudiera sobrerear la victoria, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales de la ciudad y la levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hechos capítulo 13, versículo 50. Entonces Pablo puso su mirada sobre Iconio cuando predicó ahí una vez más, creyendo una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos capítulo 14, versículo 1. Un avivamiento cayó sobre la ciudad y otra vez los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Hechos capítulo 14, versículo 5. ¿Puede usted imaginar la confusión en el desánimo de Pablo? A cada vuelta ese llamado parecía frustrarse. Dios le había prometido un ministerio de evangelio fructífero, pero cada vez que predicaba era maldecido, rechazado, asaltado y apedreado. ¿Cómo respondió? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Pablo no cuestionaba ni se quejaba. Él no demandaba saber cuánto le predicaría a los reyes y a los gobernantes. Él dijo: puede que yo no esté viviendo ahora lo que el Señor me ha prometido, pero me muevo en fe, porque estoy contento con tener a Jesús. Por Él vivo la vida cada día a plenitud. Pablo no cuestionaba ni se quejaba. Él no demandaba saber cuánto las predicaría a los reyes y a los gobernantes. Él dijo en esencia: puede que yo no esté viviendo ahora lo que el Señor me ha prometido, pero me muevo en fe, porque estoy contento con tener a Jesús. Por Él yo vivo la vida cada día a plenitud.
Pablo no estaba apresurado por ver el cumplimiento de todo en su vida. Él sabía que tenía una promesa de Dios y él se aferraba a ella. Por el momento presente, él estaba contento con ministrarle donde quiera que estuviera, dando testimonio a un carcelero, a un marinero, a algunas mujeres en la orilla del río. Este hombre tenía una comisión mundial, aún así él fue fiel en testificar de uno en uno. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repitan conmigo la oración de salvación para que puedan recibir la promesa que Dios tiene para nosotros, para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado, arrepentirte y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y encerrar voy a hacerle Padre nuestro y voy a seguir con una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés. Y es para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por tu día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.